Los personajes yandere, enfermizos, loquitos, obsesionados y bonitos, son bastante queridos y famosos en el público, sin importar si se trata de una vieja con grandes atributos de personaje o un carita delgado, alto y medio intensito. ¿Qué sucede, senpai? Te noto desanimado. Por ejemplo, existe esta novela visual que trata de eso mismo, Yandere, I Love You, I Want to Kill You, desarrollada por el estudio Nekunardo en algún punto del 2007. Dicho estudio el cual... ¿no existe? Así es, chicos, tenemos un nuevo caso de Lost Media. Iniciamos con una intro, que no les mentiré, me gusta bastante la canción. Lastimosamente es lo único bueno del juego. Para resumirles lo más posible, tomamos el papel de Subaru Oda, el cual es básicamente un todas mías, un sujeto desagradable, cínico, aprovechado y aburrido, el cual tiene a su mejor amiga de la infancia, Saki Miyauchi, quien para sorpresa de nadie está enamorada del protagonista Oda. Total que el tipo tiene la casa sola porque los padres se fueron de viaje, lo típico, y el tipo básicamente quiere mojar la brocha y echar pata como animal, así que se aprovecha de la amiga y ya saben, sexo. Más adelante en la historia se nos presentan las otras protagonistas o heroínas de la historia. La profesora de no sé qué asignatura, Yumi Kikushita, y una chica de un grado menor al de Oda y Saki, llamada Maika Sato. Ya saben, japoneses. En fin, que dependiendo de lo que hagamos, como toda novela visual, la historia cambiará, y al tratarse de un erogore, creo que es obvio saber que no voy a indagar demasiado en esos aspectos. Aún así, este juego es una mierda, y lo explicaré a detalle. No solo se trata de que el protagonista tiene el carisma y personalidad insufrible y pedante, sino que tampoco es que tenga nada destacable fuera de eso. No tiene historia o pasado que nos haga empatizar con él, y de hecho al inicio de la historia es el personaje más molesto. Con respecto a las tres chicas, Saki, Maika y Yumi son las yanderes en cuestión, y si bien al inicio de la historia Oda, el prota, muestra un dominio de la situación al ligar con tres chicas al grado de culiarlas varias veces, como bien sabrán las yanderes en sí al inicio se muestran cálidas, amables y normales, vaya. Sin embargo, conforme la historia avanza, podemos notar que las tres loquitas en cuestión, que creen, están locas, puesto que las tres empiezan a acosar y hostigar al protagonista. Y aquí sí he de aplaudirle al juego, puesto que como juego de terror psicológico es increíble. A mitad de la ruta que escojas, independientemente de cuál sea, empieza lo que sería el miedo, puesto que cada chica empezará a acechar al protagonista. Prácticamente un gran tramo del inicio de la historia que bien pudo haber sido utilizado para explorar las historias de cada chica y así medio justificar las motivaciones o la psique obsesiva de ellas, terminó siendo un somnífero aburrido. Pero es aquí donde realmente se pone interesante la cosa. La tensión se siente tan densa y tangible en cada escena del juego, puesto que definitivamente estas yandere no permitirán que nadie se acerque al senpai, Oda, incluso él mismo, puesto que varios finales malos terminas básicamente muerto porque una de estas tipas te mató. La categoría para adultos o más 18 hace sentido acá, puesto que además de tener escenas eróticas, uyuyuyuyuy, tiene gore. Aún así, el único desarrollo entre comillas que hay y que es notable es el del protagonista Oda, pasando de ser un fucker arrogante y desagradable a básicamente temer por su vida. Normal, ¿quién no lo haría? ¡Llamen a la policía! Pero con lo que respecta a las estrellas principales, las yandere, realmente no hay un desarrollo que justifique su actuar obsesivo. Solo lo son así porque la trama lo requiere. Si bien Maika es la única que podría ser coherente con su obsesión, puesto que se trata de una chica que recibió acoso escolar, apenas si es mencionado o tratado dicho tema, haciendo que solo sea una pobre excusa más que una motivación. Y el resto, ni hablar. Es una historia edgy, no existen finales buenos. O te mueres tú, o se mueren las chicas en cuestión. El arte, por su parte, LOL, es adecuado. Si bien hay escenarios que definitivamente se ven horribles, hay otros que verdaderamente son muy buenos. Entonces, este juego al final no termina siendo una buena representación yandere. Se siente aburrido la mayor parte del tiempo, y si bien logra capturar una atmósfera de terror auténtico, cosa que logran muy pocas novelas visuales, realmente el final o los finales hacen que todo esto sea en vano. Este juego tiene las herramientas para poder ofrecer una historia más compleja y dinámica, puesto que la premisa es bastante interesante. Tres chicas obsesivas y asesinas peleando por un solo hombre.
pero en la ejecución se queda muy corto y plano, y bastante desagradable y edgy en sus finales. Es potencial desperdiciado, una historia aburrida, sosa, plana, que pese a plantear expectación no lo sabe ejecutar. Una de las peores novelas visuales que he tenido la desgracia de haber jugado. En fin, aún así tiene méritos. Recuerdo que cuando la jugué sí que me asustó. Me gustan los hombres. Sí, jugué esto a los 14. Era un niño extraño. Pero sin extenderme más, pasemos a revisar otro juego un poco más ligero. John Doe es una novela visual del 2022 desarrollada y escrita por la artista Mortis Fox. En dicha somos tú. ¿Qué? Bueno, el protagonista no tiene nombre, así que lo llamaremos el prota. El prota es un cajero en una tienda de conveniencia o mini super, que se ubica en una gasolinera. Después de ducharnos, ¿o no? Nos subimos al bus para ir a nuestro trabajo. No obstante, notamos que un sujeto de aspecto desaliñado y peculiar nos está observando con una indiscreción absurda. Aun con ello, llegamos a la tienda y nos disponemos a trabajar. Pero como si fuese obra del destino o de la voluntad de la autora, nos volvemos a encontrar al mismo sujeto del bus. Esta vez directamente nos habla y muestra interés en nosotros. Él se presenta, su nombre siendo... pero su apodo es John Doe. Pero me dicen Betty. Ah, bueno, entonces afuera tienes así como una casita bien bonita y... Nosotros nos presentamos como tú. Se preguntarán, ¿qué no John Doe es el apodo que se le da a una persona desaparecida cuyo nombre es desconocido en Estados Unidos? Pues sí, aunque en mis tiempos era una leyenda urbana en Roblox. Pero no nos desviemos. Después de un intercambio de palabras algo raro, John Doe se marcha, y al cabo de unas horas, nuestro turno en el trabajo finaliza. Saliendo inmediatamente de la pinches nada, sale Doe y nos asusta. Nos pregunta si nos gusta ser asustados, y posteriori sobre si lo invitamos a nuestra casa. Si decimos que sí, nos seguirá hasta nuestro apartamento. Estando en el hogar, dulce hogar, vuelve a salir de la pinches nada, y ¡pum!, se enamora de nosotros, y fin. El juego en sí consta de 7 finales distintos, que se desembocarán dependiendo de nuestras decisiones, como toda novela visual. No detallaré en todos, pero básicamente en uno nos ama, en otro nos ama todavía más y de manera más intensa. En otro literalmente le aburrimos y se va. Y los que me interesan son 2, que serían el sexto y el séptimo. El sexto se obtiene si en todas las decisiones escogemos no. Al día siguiente habremos dormido bien, y todo el arte del juego cambia a uno más agradable. Y de nuevo el ciclo se repite. Vamos al bus, nos encontramos a John Doe, aunque infinitamente más atractivo. Vamos a la tienda y para hacérselas corta, básicamente en un final empieza a romper la cuarta pared, diciéndonos que hizo todo lo posible para que nos gustara. Y no fue suficiente. Cae en pánico y nos pregunta si lo amamos. Dependiendo de lo que contestemos, tendremos un final bueno o malo. Y siendo justos, considerando que el juego original fue hecho en menos de 12 horas, se comprende en sí por qué este juego, pese a tener un concepto medianamente interesante, como podría ser una entidad sobrenatural enamorada de ti a niveles extremos, como llegar a manipular la realidad para que te guste. Lo cierto es que al final termina cayendo por ser tan corto. Si bien en ningún momento se nos dice que Doe es un yandere, bueno, en un final sí. Lo cierto es que sí es un stalker, uno bastante particular en su diseño grotesco que recuerda bastante a la época de las creepypastas de internet. Ojos grandes, pupilas microscópicas y una lengua con la cual, de lo larga, seguramente te la dejaría cromada o llegaría a tu punto G sin complicaciones. El concepto, a diferencia de otras obras que se desarrollan en ámbitos escolares, acá es innovador, puesto que se trata de un protagonista empleado e independiente. Obviamente tampoco se trata de la mayor innovación, pero se agradece que el contexto sea diferente y no la repetición de la misma fórmula. Aunque no puedo decir lo mismo del personaje de John Doe. Jamás se profundiza en qué es en sí, o cómo puede transformarse de una bola de pelos a un chico, cosa que no es necesariamente mala, puesto que esto agrega un sentimiento de surrealismo terrorífico y bizarro, a la par que el misticismo. Pero lo que sí nos explora, al menos en el juego y en su versión Plus, es el motivo del por qué John ama al protagonista.
Hola, vengo del futuro a corregir al pendejazo de Moriken, puesto que si existe otro juego aparte del judo clásico, el cual se llama Haunted House, y se enteró cuando ya estaba editando. Haunted House es una especie de precuela, aunque Do no es el protagonista sino otro men que en vez de querer enamorarte te quiere comer. Aquí Do aparece con un solo ojo y se explican algunas cosas que en el juego original se les pasó a explicar. Decir si corrige algunos errores sería inexacto, puesto que Moriken aún no lo juega, pero promete revisarlo en algún futuro, aunque en mi opinión mejor ni le crean. Desconozco si hay explicaciones de parte de la autora de este juego, pero aún si las hubiera, en el juego en sí no hay algo en específico que explique esta aparente obsesión de Do hacia el protagonista, quien ni siquiera tiene una identidad o algo que realmente lo haga destacar o ser memorable. Y lo digo en serio, este juego realmente siento que tiene un potencial narrativo. Tristemente, debido a la corta duración de todo se siente tan vacío y desperdiciado, puesto que la atmósfera del juego es inigualable, pero definitivamente no logra llenar las expectativas que uno podría tener. A diferencia del anterior juego, no calificaría a como malo. Sirve para pasar el rato, pero juzgándola como obra seria, no llena las expectativas. Aún así, el juego es un proyecto indie y tampoco contiene elementos que lo califiquen como pretencioso, así que no creo que se deba sobreodiar. Solo tomarlo como lo que es y ya, más que una novela visual, es un prototipo. En fin, pasemos al siguiente. Ni bien empezamos y en la pantalla de inicio ya es bastante comprometedora, y el resto tampoco es que deje mucho a la imaginación. A continuación una lista de los temas sensibles que toca. Ya. Boyfriend to Death es una novela visual o saga publicada por primera vez en junio del 2016, tratándose de una especie de survival horror erótico. Este juego me lo recomendaron hace tiempo, así que lo jugué y la verdad... Bueno, pasemos a revisarlo. Iniciamos como es de costumbre despertándonos por la mañana. Resulta que somos un joven universitario que para relajarse ve una revista con varios lugares para matar el tiempo y conocer personas. Una disco, una cantina y un bar. Dependiendo de cuál escojamos, conoceremos a un chico diferente. Por ejemplo, si vamos a la cantina, nos encontraremos a un sujeto aparentemente alemán llamado Straight, el cual será nuestro stalker yandere de turno. Después de beber un poco, se nos da a escoger irnos o quedarnos con el sujeto. Literalmente sea cual sea, nos terminará secuestrando. Por cierto, hay dos barras, salud física y mental. Nuevamente, dependiendo de nuestras decisiones, estas se irán bajando o subiendo. Estando ya secuestrados, tendremos la opción de intentar escapar o someternos a los deseos más retorcidos de Straight. Miren, genuinamente me gustaría poder brindar más detalles acerca de lo que sucede después, pero si lo hago me juego en la monetización de este video o incluso la visibilidad de al ver que puede que me pongan restricción de edad. Y tampoco me gustaría utilizar eufemismos ridículos, así que lo comentaré de forma muy superficial. Básicamente, si obedecemos sus órdenes nos termina matando. Si le rogamos que lo haga, lo hace, no sin antes grabarlo. En otro final, si demostramos que, bueno, nos gusta lo que hace, ya saben, tortura, como que se nos pone muy contento y empieza a demostrar un amor definitivamente no sano. Básicamente en todos los múltiples desenlaces terminaremos muertos, con una serie de descripciones bizarras, grotescas y perturbadoras. Debido al tipo de juego que es, se supone que el punto final debería ser intentar sobrevivir, y si bien es posible llegar a ese final, lo cierto es que toda la ruta de Straight es básicamente mala. El protagonista posee un pasado extremadamente superficial. Si bien se puede justificar que el hecho que sea universitario lo incentive más a relajarse en un bar, fuera de eso no hay nada, literalmente nada. Y por su parte, Straight, bueno, nunca se explica el porqué de su psicopatía. Aparentemente es un asesino serial que guarda órganos y disfruta jugar con sus víctimas de maneras retorcidas, torturándolas de formas crueles, dolorosas e inhumanas. Aun con ello, en la mayoría de finales realmente lo único destacable que hay es el gore o la aparente excitación morbosa que siente Straight al torturar de maneras gráficas al protagonista. Solo en dos finales existe algo más allá de su faceta psicópata. En uno donde encontramos a un chico zorro que al parecer es la mascota de Straight, y si decidimos atacarlo, llorará y llamará a Straight, quien acude enseguida y estalla en furia, protegiendo al chico zorro para después darnos con una hacha. Y cual se supone que es el final bueno, donde se rehúsa a asesinarnos pero a cambio nos mantiene secuestrados poniéndonos un collar eléctrico. La atmósfera que se muestra es cruda,
con su enfoque en un estilo lúgubre y apagado en sus colores sucios, y una música tensa o relajante que va acorde a la situación. En este aspecto, la ambientación es decente y adecuada, pero nada muy destacable. Y si digo todo esto, entonces, ¿por qué pienso que es un mal juego? Muy sencillo. En la mayoría de finales que puedes llegar, el único desarrollo decente es la aparente corrupción del protagonista, distorsionando su propia realidad en algunos finales a una trastornada y enferma debido a los actos de Straight. Pero fuera de eso, solo es un festival de cosas edgys, desagradables y repugnantes. El juego es un terror erótico, sí, existen escenas más 18, pero las ejecuciones de estas, siendo finales, terminan creando la sensación de que solo sirven para satisfacer los fetiches más retorcidos de la clase de gente que jugaría esto. No existe un final feliz o algún mensaje o algo que se pueda rescatar de esta historia, es solo morbo y ya. Todo este desarrollo que puede tener el protagonista o las aparentes facetas de Straight terminan siendo cortadas y mermadas por el propio juego. Y miren, trato de no optar por una postura tan moralista o con prejuicios acerca de este tipo de obras, puesto que yo soy el primero en reconocer que una puede contener este tipo de elementos y seguir siendo memorable, pero todo radica en la ejecución. Y si lo único que muestras es miseria, dolor y depravación y sin llegar a ningún lado, difícilmente pueden tomarme en serio tu obra. Con respecto a las demás rutas de los demás personajes, no puedo decir mucho si son iguales o no, pero siendo honestos con lo que vi de esta, sinceramente no me dan ganas de revisarlas también. Recomiendo encarecidamente que ustedes prueben estas experiencias por su cuenta para formarse un criterio. Después de revisar estas 3 obras, podemos sacar en conclusión un patrón que se repite constantemente. Todas tienen los elementos en potencia para poder ser grandes historias, ya sea en sus premisas o en lo presentado, pero en su ejecución son malas. Presentan conceptos y personajes interesantes, pero debido a la repetición de clichés, tropos o manejos mal llevados terminan por simplemente decepcionar, cosa que es frustrante y sé que más de uno concordará con el sentimiento. Tanto así que eventualmente surgió o un sentimiento de rechazo o indiferencia hacia la utilización de estos personajes, o bien su ridiculización y parodia. Y hablando de parodias... Blue Tube es una mamada. Se trata de un juego indie desarrollado por la artista Maffer en el 2015, el cual es en sí mismo una parodia a los juegos Yandere, por lo cual pretende ser cómico y humorístico. Bajo este contexto, valorarlo con los mismos estándares que los demás juegos naturalmente sería inadecuado. Pero vayamos al juego en sí. Moe es una chica que está en su último día de preparatoria, por lo cual debe decidir si declararse al chico que le gusta. Los protagonistas son 3, Charlie, Guro y Kate. Como ya es de costumbre en estos juegos, hay 3 rutas disponibles, y cada una es hilarante a su manera. Si escogemos a Kate, mi princeso, iremos a su apartamento, en el cual aparentemente vive solo. Después de matar un tiempo con él, Kate decide preparar algo para comer a Moe. Revisando el diario de este, nos enteramos que en realidad Kate se trata de un asesino serial que empezó a atacar desde que su padre fue encarcelado injustamente. Una vez en la cocina, si optamos por decírselo, tendremos 2 opciones: cuestionarlo acerca de ello, o aceptar su amor sin importar si es un criminal porque pues está bien bonito. Si lo rechazamos, ¿qué crees? Nos mata. Y si no, culeamos. Y fin. Increíble. Y créanme que de las 3, esta es la ruta más normal. Si escogemos al tuerto Charlie, estando ya en su apartamento, se meterá a bañar, no sin antes advertirnos que por nada del mundo entremos a la habitación de su hermano. Mientras está bañando, exploramos la casa y encontramos diversos cassettes de grabaciones de Charlie, que comenta todo el abuso que sufrió de parte de su madre, la cual se acostaba con otros hombres. En una de las grabaciones se relata cómo Charlie perdió el ojo debido a los maltratos de la madre, y cómo le pisoteó la cabeza a su hermano. Pero como somos tan curiosos y no podemos seguir una simple orden, terminamos metiéndonos en la habitación del hermano de Charlie, el cual tiene la cabeza de un reno. Pues resulta que el hermano de Charlie está muerto a causa de la madre y este se volvió misógino y odia a las mujeres. Dios mío. Total que en el final bueno le decimos que no nos importa y que queremos pasar el resto de nuestras vidas junto a él, y termina siendo una relación algo bizarra pero bonita. Finalmente con Guro, él nos invita a su casa, la cual también está vacía, pero como buen caballero que es, decide prepararnos un pastel. Pero como somos así bien pero bien metiches, husmeando en su cuarto descubrimos que es otaku. Y ese es el secreto. Bueno, en realidad además de eso, encontramos un Seifuku, un uniforme escolar de esos que usan en los animes, y después de prácticamente invadir toda la casa, damos con una habitación con un acceso a un sótano.
el cual resulta ser un calabozo, donde hay toda clase de artefactos arcaicos de tortura. Asustada, Guro nos acorrala ahí mismo, y si intentamos huir, cuando estamos a punto de conseguirlo, sale Guro versión fanboy con una sierra, y yo con unas ganas de empujarle los frijoles tan intensas como las que tengo de la Arcade. Total que nos mata ahí mismo. Si por el contrario decidimos quedarnos, Guro nos ata y nos encierra en el calabozo, pero como Moe es masoquista y nosotros también, aceptamos con gusto, a lo cual Guro responde feliz y ya. Good ending. Sublime. Sí, en definitiva todo el juego es un festival de cliché tras otro. Desde que ningún personaje tenga padres o alguna autoridad parental, como si fueran Naucalpan, y lo surreal de las situaciones como el hecho de que un joven tenga literalmente un calabozo donde asesina gente debajo de su casa. Es una obra que no pretende ser seria, y si bien tampoco se trata de la mayor parodia que subvierte el género o la más graciosa, genuinamente es más entretenida por el carisma de sus personajes, o de la protagonista incluso. No contiene elementos tan grotescos o morbosos, e incluso los elementos más sexuales no son tan explícitos como se esperaría. Lo que diferencia esta obra de las demás es la intención con la cual se concibe y ejecuta. En las otras veamos una intención pretenciosa y soberbia fallida, pero aquí todos los personajes están locos, incluyendo a la protagonista que decide estar con los yandere aun si estos son literalmente asesinos. La corta duración de esta obra, puesto que puedes acabarla en a lo mucho una hora, en este contexto sí es buena, puesto que no deja espacio a momentos de relleno con situaciones que al final no llegan a nada. Tristemente no puedo decir lo mismo de su secuela, la cual es mejor en varios aspectos, incluyendo su historia. Acá somos igual Moe, que estando en el club de Kate sobre conspiraciones, nos enteramos de una serie de desapariciones misteriosas de alumnos de la academia, por lo cual en la noche decidimos investigar en parejas. Dependiendo de con quién vayas, será una ruta alterna. En esta segunda entrega la historia es más concisa y sólida en su premisa, y así se mantiene por un buen rato. Mi problema radica que, a diferencia del juego original, Blue Sub 2 parece ser que se toma más en serio a sí misma, con elementos como que la historia crea una atmósfera de misterio y expectación considerable. Cosa que no estaría mal, si no fuera que el juego de manera abrupta y apresurada corta todo el desarrollo que esto podría tener, y eso hace que se sienta vacía o incompleta. El tema del asesino misterioso encargado de las desapariciones solo es profundizado en una de las rutas. De todas las tres, los personajes tienen una mayor caracterización, carisma y matices, cosa que no hace más que inflar la expectación que al final no se cumple. Iban tan bien en la mayoría del juego, incluso recuerda a Corpse Party en algunas instancias, pero el hecho de que tenga finales tan apresurados y anticlimáticos hace que todo lo que construyeron no haya valido la pena. Aún así, en lo que respecta a Blue Sub y en parte el 2, me gustaron, recomendados, Kate mi esposo, y pasemos al punto. Si tuviera que definir a todo este cliché yandere, lo definiría como que muy gran parte de los personajes son muy desaprovechados, tanto las premisas como las construcciones de mundo y demás que hacen que la gente los ame. Si son algo antiguos en el canal, bien sabrán que ya hemos hablado sobre el cliché yandere, y si este video recibe apoyo, traeré la parte final de esta trilogía explicando cómo escribir una buena historia de personajes obsesivos y diseccionando a fondo al tropo con ejemplos más generales.